¿Qué tal, hermanos? Sean muy bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy, hermanos, nuestro hermano Wayne McLeod nos trae el tema Seguir al Maestro. El podcast en el que estamos introduciéndonos es el podcast número 41, pero seguimos una secuencia de temas que nos llevan a esto mismo, a permanecer en el amor del Señor Jesús, a mantenernos como discípulos. Este y los otros dos podcasts anteriores que se los recomiendo mucho para seguir manteniendo para complementar, obviamente, este tema de mantenernos, de seguir, de permanecer en el amor de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y hermanos, amigos, sean muy bienvenidos a un podcast más. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible, el podcast. Bien, ubiquémonos en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Hoy cerramos este capítulo. Nos posicionamos en el versículo 18 y terminamos hasta el capítulo número 16, la lectura 16, versículo número 4. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquier que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bueno, esto es lo que nos dice la palabra del Señor en los versículos del capítulo 15, versículo 18, al capítulo 16, versículo 4. Nuestro Señor Jesús les había estado hablando a sus discípulos acerca de permanecer en su amor. Esto lo escuchamos en el podcast anterior. Permanecer en el amor del Señor requerirá que vivan en obediencia a su palabra. Mientras permanezcan en su amor, serían testigos poderosos de un mundo perdido. Sin embargo, Jesús les recordó que el mundo muy probablemente los odiaría. Serían rechazados por pertenecer a Jesús. La vida de Cristo en nosotros es como luz para una criatura de la noche. Recuerdo una de las ilustraciones que utilicé anteriormente, cuando un niño levanta una piedra y en la piedra encuentra insectos. Curiosamente, cuando a estos insectos les llega la luz, corren inmediatamente a buscar protección en la oscuridad. La vida de Cristo reta al mundo incrédulo, así como estos insectos. Nuestra pureza de vida confronta la inmoralidad de la actualidad. La palabra de Dios, en la cual se basan nuestras vidas, es una amenaza a una sociedad donde las personas hacen lo que está justo delante de sus propios ojos. Amar al Señor es obedecerle y salir en defensa de su palabra. Cuando usted y yo defendamos la palabra de Dios, inevitablemente encontraremos
oposición. Hay quienes aman su pecado y las tinieblas en las que se regocijan con su pecado. Jesús le recordó a sus discípulos que si fueran como el mundo los amaría como suyos. Dios los había llamado a salir del mundo. Si lo leemos el versículo 19, esto dice, ellos ahora le pertenecían al Señor Jesús. Como los que le pertenecen al Señor Jesús ya no correrían detrás de las cosas del mundo como lo hacían anteriormente. Sus afectos estaban puestos ahora en las cosas de Dios. Sus ambiciones ya no eran por las cosas que perecen, sino por las cosas que a eternidad permanecen. Las prioridades habían cambiado. El Señor Jesús ahora significaba más para ellos que cualquier otra cosa que este mundo alguna vez podría ofrecerles. Este cambio desconcierta al mundo. El mundo no puede comprender el cambio que se lleva a cabo cuando en la vida se llega a conocer la salvación en Cristo. El mundo ya no puede identificarse con el creyente. Si el mundo rechazó a Cristo, también nos rechazará. Si persiguieron al Señor Jesús, también nos perseguirán. El mundo hará esto porque no conoce al Padre. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús. Nunca ha experimentado el amor del Padre y su perdón. No conoce la realidad de su presencia. Esto no disculpa al mundo. Dios se ha revelado a sí mismo a cada individuo de manera que todos están sin excusa. El Señor Jesús vino a la tierra para revelar al Padre, pero los hombres le rechazaron. Toda la creación habla de un Creador a quien adeudamos nuestra existencia. La Biblia nos dice que fuimos creados a la imagen y naturaleza de Dios. Porque fuimos creados a su imagen, nuestro ser entero clama por Él. No podemos estar satisfechos en nuestra existencia sin Dios. Sin embargo, la humanidad ha tratado de encontrar satisfacción en las cosas de este mundo. Los versículos 22 al 24 son difíciles de entender. Jesús nos dice que si Él no les hubiera hablado a estos individuos y no hubiera realizado milagros ante sus ojos, no serían culpables de pecado. Esta declaración merece cuidadosa consideración. Dios ha hecho todo para revelarse a sí mismo a la humanidad. Si esto no fuera así, entonces no habría base para la condenación. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 15, lo siguiente. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no puede haber ejecución de esa ley. Donde no hay obligación, no puede haber sanción penal por no satisfacer esa obligación. Si Dios no nos hubiera dado su ley y no hubiera puesto la responsabilidad de nosotros de seguirle y honrarle, entonces no existiría una razón verdadera para castigarnos. Sin embargo, Dios nos ha escogido y nos ha llamado a ser su pueblo. Estamos bajo una obligación con Él. Él nos ha alcanzado. Él nos ha dado su vida a cada uno de nosotros a través de la cruz. Él nos ha llamado a ser sus hijos y a vivir con Él por siempre. Esto nos pone bajo una verdadera obligación. Con un gran privilegio viene también una gran obligación. Como los que han sido llamados por Dios, somos responsables ante Él. Somos considerados responsables por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Más adelante, en los versículos 26 y 27, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos, tenían que unirse a otros testigos que Dios había dejado para testificar de su amor y perdón. Estos testigos son la palabra de Dios, su imagen en el corazón humano, la creación natural, todo lo que observamos, el Espíritu Santo y la vida y el ministerio del Señor Jesús. Siendo estos suficientes testigos para condenar a cualquiera que rechace estas voces, Dios nos llama a nosotros también a unirnos a este equipo de sorprendentes testigos
para proclamar al Señor Jesús como Salvador y Señor. Jesús les recordó a sus discípulos que el ser sus testigos no sería fácil. Serían públicamente avergonzados al ser expulsados de las sinagogas. Algunos de ellos tendrían que morir para que el mensaje de salvación pudiera salir al mundo. Si hoy usted reconoce al Señor como su Salvador, usted se siente llamado a ser su testigo. Usted ha sido escogido por Dios para brillar para Él en el mundo oscuro y pecaminoso en el que vivimos. No se avergüence de la verdad. Deje que esa luz resplandezca brillantemente. Usted es parte del plan global de Dios para revelar a Cristo a los hombres que no le conocen. Esto puede conducir a la oposición, pero la exhortación de estos pasajes, directamente de nuestro Señor Jesucristo, es permanecer firmes como seguidores orgullosos de nuestro Maestro. Estamos, como los que conocen la verdad, bajo una tremenda obligación. Dios no ha escatimado en gastos para revelarse a nosotros. Así que tenemos que ser fieles. Y es así como termina nuestro hermano Wayne McLeod este devocional, muy interesante, con bastante contenido. Algo que yo subrayé por aquí, dice: la palabra de Dios en la cual se basa nuestras vidas es una amenaza a una sociedad donde las personas hacen lo que está justo delante de sus propios ojos. Así como el ejemplo que nos ponía de que cuando tú levantas una piedra y te encuentras innumerables insectos que inmediatamente buscan refugio, buscan oscuridad, buscan no ser vistos. De la misma manera, el ser humano, cuando tú le destapas a través de la palabra del Señor su pecaminosidad, la primera reacción natural del hombre natural es huir y buscar un lugar donde esconderse. Un refugio en la filosofía, un refugio en la ciencia, un refugio en los nuevos pensamientos humanos que nos permitan de alguna manera mantener nuestra pecaminosidad a la oscuridad de la palabra de Dios. Y entonces pueden venir y debatirnos al respecto de su pecaminosidad y su manera de pensar respecto a ese pecado, con un sostenimiento, ¿no? Con una piedra encima de ellos, diciendo: mira, no me puedes sacar de esta luz. Lamentablemente, la palabra de Dios en los hermanos, en las personas que propagan el Evangelio, hace que brille eso. Y lamentablemente, cuando tú haces que una persona demuestre la verdadera persona que es, su pecaminosidad ante la palabra del Señor, te va a rechazar. No es como que somos bienvenidos en cualquier parte. No es como que le vamos a caer bien a la gente. A la gente no le gusta escuchar pues que se porta mal. No le gusta saber que es egoísta o que está en su pecaminosidad. Y no es que uno vaya a estarles diciendo sus verdades a la gente. No es uno el que viene y quiera uno decirles sus verdades a las personas, no. Es la palabra de Dios. El simple hecho de que tú expreses la palabra de Dios ante cualquier circunstancia que pase es suficiente para que ellos te desprecien. Yo siempre le digo a mi esposa: no vale tanto tu consejo que le puedas dar a alguien, sino el contenido que tiene ese consejo. Si ese consejo tiene la palabra de Dios, entonces va a ser eficaz para cualquier cosa, ¿no? Ya sea para ahuyentar, para hacer correr a las personas, así como los insectos que van a buscar la oscuridad. De la misma manera, así las personas huirían de ti. No les agradan los consejos cuando vienen de la Biblia, pero sirve para que puedas abrirte paso ante las personas que están preparadas espiritualmente para recibir el Evangelio, de las que no están preparadas, para saber quién tiene temor de Dios y quién no lo tiene, y para saber también cómo orar ante lo que te encuentres, ¿no? De qué manera orar por unos y por otros.
También nos habla nuestro hermano Wayne McLeod respecto a la obligación que nosotros tenemos con respecto a nuestro pecado. El Señor Jesucristo habla de que si Él no se hubiera revelado, nosotros no nos hallaríamos en pecaminosidad. Si Él solamente hubiera creado a Adán y jamás le haya puesto ninguna responsabilidad para darle cuentas posteriormente, pues no habría reglas por las cuales Él pudiese juzgar a Adán. Pero al momento que el Señor se reveló y puso el orden en el mundo, Él también puso su ley. Estos mandamientos que conocemos que son universales: no matarás, no dirás mentiras, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos en global es como la piedra que sostiene el juicio del Señor. El Señor nos va a juzgar bajo sus propios preceptos. Si el Señor ha puesto esto, ante eso seremos nosotros juzgados. Él lo puso y por tal motivo Él tiene toda la autoridad para venir y juzgarnos. Es por eso que dice el Señor Jesús: si yo no me hubiera venido y revelado para mostrarles al Padre, yo no podría juzgarles, pero Él ha sido revelado. Y más allá, en una obligación aún mayor, aquí como nos pone nuestro hermano Wayne McLeod, el Señor se reveló aún más allá, sin tener que haberlo hecho. Porque no era la obligación de Dios venir a rescatarnos, dar su vida por nosotros, pero cuando se reveló a ese nivel, que la Biblia habla, que fue la máxima revelación que hemos tenido, que es que el Señor se haya presentado ante nosotros, entonces ya no hay ninguna clase de excusa. Es cuando dice aquí, cuando dice Pablo, que no tenemos excusa alguna. Cuando tú ves el cielo y todos los testigos que se hablan aquí, pero el máximo testigo, testimonio que nosotros tenemos es Cristo mismo en su vida, en su muerte y resurrección, donde nosotros no tenemos excusa para rechazar la obediencia que nos pide el Señor. Si lo rechazamos con conocimiento o sin conocimiento, es la condena que nos va a llevar a la muerte. Es así como nos habla nuestro hermano Wayne McLeod, que verdaderamente nos habla la palabra del Señor. Y yo los dejo, hermanos, para que mediten en lo que hemos hablado hoy, en qué pedestal tenemos el amor de nuestro Señor y por qué tenemos ese pedestal ahí. Yo los dejo, no sin antes darles muchas gracias por estar escuchando estos podcasts. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en un próximo podcast. Hasta la próxima.